El último episodio emitido el viernes dejó a todos con el corazón encogido. Luz se sintió profundamente culpable por haber ocultado la enfermedad de don Pedro. La Guardia Civil se llevó detenida a Remedios ante la mirada atónita de quienes la quieren, y Teo, agobiado por el acoso que sufre, se sinceró con Gemma sobre su situación. Carmen y Claudia sorprendieron a Fina con una exposición improvisada de sus fotografías, un gesto que le devolvió algo de ilusión. Damián, mientras tanto, se reunió en secreto con el padre biológico de Cristina, y Pelayo, con una inusual generosidad, intentó abrirle una puerta laboral a Fina. Al final, Andrés y Begoña coincidieron en algo inusual: la inocencia de Remedios. Con ese clima de incertidumbre y emociones contrapuestas, Sueños de Libertad arranca una semana que promete incluso más intensidad que la anterior. Entre el lunes 11 y el jueves 14 de agosto, los espectadores serán testigos de una cadena de acontecimientos que sacudirán las vidas de todos. Una confesión bajo presión que cambiará el rumbo de una investigación, un gesto de humillación pública que dejará cicatrices en el orgullo, la entrega apasionada de Begoña a Gabriel tras superar sus miedos, y la desaparición repentina de José en el momento más decisivo. La trama se condensará en solo 4 episodios debido a la festividad de la Asunción, pero cada uno será una descarga de drama, emociones y giros inesperados que mantendrán a la audiencia en vilo. El lunes, la presión de Gabriel empujará a Remedios a asumir una culpa que no le pertenece. El martes, Andrés se verá obligado a retractarse ante todos. El miércoles, Begoña y Gabriel vivirán una noche que marcará un antes y un después. Y el jueves, la misteriosa ausencia de José abrirá un nuevo frente de incertidumbre. Capítulo 369. Lunes 11 de agosto. Remedios asume la culpa. La mañana se abre con un silencio extraño en la colonia. El rumor de la detención de Remedios todavía flota en el aire como una nube espesa que nadie se atreve a disipar, y cada vecino, al cruzar miradas en las calles empedradas, parece guardar para sí mismo una mezcla de dudas y temor. En ese clima, Begoña camina con paso inquieto hacia el dispensario, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos que no le deja en paz. Desde que la Guardia Civil se llevó a Remedios, una sensación incómoda le oprime el pecho. Las pruebas pueden decir lo que quieran, pero algo dentro de ella se resiste a aceptar que la mujer sea culpable. Gabriel ha insinuado en varias ocasiones que todo encaja, que el caso está cerrado, pero su instinto le grita lo contrario, y esa voz interior es demasiado insistente como para ignorarla. Al encontrarse con Gabriel, Begoña no tarda en exponerle sus dudas, con un tono contenido pero firme. Él, como si tuviera preparado el papel, adopta de inmediato el aire de víctima incomprendida, volviendo a describirse como el blanco de intrigas y acusaciones injustas. Sus palabras están medidas al milímetro, como si cada gesto y cada pausa estuvieran calculados para inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, por mucho que se esfuerce en transmitir fragilidad, sus ojos revelan una chispa de control absoluto que no se le escapa a Begoña. Mientras tanto, a cierta distancia y sin hacerse notar, José vigila a Irene y a Cristina. Tras aquella conversación tensa con Damián, en la que el patriarca le hizo ver los riesgos de aparecer en la vida de su hija. Él se debate entre dos fuerzas opuestas: el deseo de decirle toda la verdad y el miedo a las consecuencias irreversibles que esa revelación podría provocar. Cada vez que ve a Cristina de lejos, su determinación vacila. El anhelo de acercarse a ella se mezcla con la certeza de que podría perderlo todo en un instante. En la casa de los Merino, Joaquín y Gemma ya no pueden ignorar el deterioro emocional de Teo. Lo que comenzó como un par de incidentes en el colegio ha escalado a un acoso sostenido que empieza a dejar huella en su hijo. La impotencia les empuja a tomar medidas, así que, contra el consejo del propio Teo, deciden pedir una reunión con el director. El niño, con la experiencia amarga de quien ya ha sido desoído, les advierte de que no servirá para nada. Y, como si sus palabras fueran una profecía, la visita al colegio solo consigue empeorar la situación. El agresor, lejos de amedrentarse, parece envalentonado por la intervención. A la par, en un rincón más tranquilo de la colonia, Digna y Fina comparten un momento de intimidad inesperada. Recordar a Isidro, con sus manías y su afición por la fotografía, despierta en ambas una nostalgia que se mezcla con ternura. Fina, que últimamente ha encontrado en la cámara una vía de escape, escucha con atención cada anécdota que Digna comparte, sintiendo que de algún modo esas historias le ayudan a entender mejor su propio camino. Luz, por su parte,
recibe un golpe personal cuando Luis le comunica que no podrá acompañarla al simposio médico que tanto ha esperado. Ella había imaginado ese evento como una oportunidad para brillar juntos, pero ahora tendrá que afrontarlo sola, y la decepción le deja un sabor amargo. En la casa grande, María descubre que Manuela ha roto con Gaspar y decide tenderle una mano. Sus palabras, aunque duras, están cargadas de una honestidad que remueve algo en el ama de llaves. Tanto, que esa misma noche Manuela se sienta en su habitación y, con una letra temblorosa pero decidida, escribe una carta a Gaspar. En ella le habla de lo que significó para ella, de cómo, a pesar del dolor, valora lo vivido. Pero el miedo al rechazo es más fuerte que su orgullo, así que pide a Claudia que sea quien entregue la carta en su nombre. En un giro que ensombrece aún más la jornada, Gabriel se presenta en la celda de Remedios. La mujer, con el rostro marcado por la incomodidad y la confusión, insiste en su inocencia, pero Gabriel se inclina sobre ella con una amenaza envenenada. Si no se declara culpable, su hija podría pagar las consecuencias. Esa idea, brutal en su simpleza, le perfora la resistencia. No pasa mucho tiempo antes de que, vencida por el miedo, Remedios pronuncie las palabras que sellarán su destino. Cuando la noticia de su confesión llega a la casa grande, un escalofrío recorre a todos los presentes. Lo que para algunos parece el cierre de un capítulo, para otros no es más que el comienzo de una historia aún más turbia. Capítulo 370 Martes 12 de agosto. Andrés se arrastra ante Gabriel. El día amanece con un aire pesado, como si la confesión de Remedios hubiera dejado una grieta invisible en el corazón de la colonia. Andrés, todavía perturbado por la noticia, siente que algo no encaja. Las palabras de Remedios, tan alineadas con la versión que Gabriel lleva defendiendo desde el principio, le parecen demasiado perfectas para ser casualidad. Esa sensación le empuja a solicitar permiso para verla en persona, con la esperanza de leer en sus ojos una verdad distinta a la que pronunció. Begoña, que comparte las mismas dudas, decide acompañarlo. En la fría sala de visitas de la comisaría, el ambiente se carga de tensión. Remedios, sentada frente a ellos, mantiene la postura rígida y el discurso aprendido. Ella fue la responsable del robo de la muestra. Ni una vacilación, ni un titubeo que delate fisuras en su relato. Sin embargo, Andrés percibe en su mirada algo más. Una sombra de miedo, un destello que le recuerda que hay confesiones que nacen de la desesperación, no de la culpa. Begoña intenta suavizar el momento con preguntas indirectas, buscando que Remedios se contradiga, pero la mujer se aferra a las palabras como si fueran un salvavidas impuesto. Lejos de allí, en casa de los Merino, Joaquín y Gema conversan con Digna sobre la creciente gravedad de la situación de Teo. El niño no solo sigue siendo acosado, sino que la intervención con el director ha exacerbado la hostilidad. Después de barajar opciones, deciden que ya no basta con mediaciones institucionales. Irán a hablar directamente con los padres del agresor. En su interior, Gema teme que esa confrontación desemboque en algo peor, pero la impotencia por proteger a su hijo le pesa más que cualquier prudencia. En otro rincón de la colonia, Cristina vive un momento inesperadamente cálido. José, con un gesto lleno de nostalgia, le regala una pequeña caja de caramelos que solía darle en sus cumpleaños. Ella sonríe, sin comprender del todo el significado del detalle, y más tarde, al compartir uno con Irene en la cantina, se produce la revelación. Irene reconoce la caja de inmediato. José también se la regalaba cuando eran pareja. La conexión es tan evidente que Irene, con el pulso acelerado, corre a buscar a su hermano para confirmarle que José está en Toledo. Con el peso de esa certeza, Irene acude a Damián para exigirle explicaciones sobre la repentina aparición de José. Él, con la habilidad de quien sabe moverse en arenas movedizas, niega cualquier implicación directa, pero sugiere que quizá hablar con él sería la mejor forma de aclararlo todo. Aún así, Irene no se siente preparada para ese encuentro, y esa indecisión se convierte en una carga silenciosa. Mientras tanto, Manuela no recibe respuesta de Gaspar tras la carta enviada. Lo que ignora es que el cantinero, consumido por su propio dolor, ha tirado el sobre a la basura sin siquiera abrirlo. Ese gesto, impulsado por la amargura, solo aumenta su aislamiento. En un arrebato, discute con un proveedor en la cantina, lo que alarma a Claudia. Ella, consciente de que ese enfado no es más que la punta del iceberg, le ruega que lea la carta antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, Gabriel continúa moviendo fichas en su tablero personal.
Plantea la posibilidad de demandar a Brossard, una jugada arriesgada pero, según él, necesaria para limpiar su nombre. En una charla estratégica con Tasio, insinúa que Andrés podría no ser tan leal como aparenta, sembrando una duda que podría fracturar relaciones familiares. En otro frente, Fina se encierra en el cuarto oscuro para revelar fotos antiguas. Marta aparece de improviso, compartiendo sus ideas para un calendario solidario y, en un arranque de complicidad, improvisa una sesión fotográfica provocadora. Minutos después, es Pelayo quien entra en escena, proponiéndole un encargo tentador: ser la fotógrafa de un reportaje para una revista prestigiosa. La jornada culmina con un momento que nadie esperaba. En medio de una reunión familiar, Andrés, consciente de que sus acusaciones contra Gabriel no se sostienen públicamente, se ve obligado a retractarse. Frente a todos, con la voz contenida pero clara, pide perdón a Gabriel. Este, exultante en su triunfo, acepta la disculpa con una sonrisa medida, disfrutando del sabor dulce de la humillación ajena. El silencio que sigue a ese instante deja claro que algo ha cambiado, y no para bien. Capítulo 371. Miércoles 13 de agosto. Begoña se entrega a Gabriel. La mañana del miércoles llega envuelta en una calma engañosa, de esas que parecen prometer una tregua y solo consiguen que los nervios estén más a flor de piel. La colonia despierta con un rumor distinto, una mezcla de alivio por la humillación pública de Andrés el día anterior y una suspicacia que nadie quiere verbalizar. Si Remedios se ha declarado culpable, ¿por qué muchos sienten que algo huele a trampa? En ese ambiente de desconfianza soterrada, Gabriel afina su máscara más pulida y empieza a mover con precisión milimétrica la siguiente jugada de su plan. Lo primero en su lista es legitimar su imagen de defensor de la casa. Convoca a María y, con una serenidad que roza lo hipnótico, le desgrana la estrategia de demandar a Brossard. Lo presenta como un movimiento calculado, no un arrebato, una maniobra jurídica que, bien ejecutada, no dañará a los franceses y, en cambio, lo erigirá él como paladín de perfumerías de la reina. María, con esa inteligencia práctica que suele ocultar tras el gesto manso, intuye que hay más de vanidad que de justicia, pero también percibe la utilidad política del golpe. La idea de un asesor que, se parte la cara, por los intereses de Julia resulta tentadora cuando todo alrededor parece tambalearse, y Gabriel, que conoce la música de las dudas ajenas, marca el compás exacto para que el asentimiento llegue sin ruido. Apenas cierra esa conversación, el tablero se agita en otra esquina de Toledo. Don Pedro, cargado de reproches, se planta ante Damián como quien coloca una pieza contundente en medio de la mesa. Lo acusa sin rodeos. El regreso de José a sus vidas no es casualidad, y él está detrás de esa reaparición incómoda. Damián, viejo experto en esquivar golpes sin perder la compostura, niega implicación alguna con un aplomo aprendido durante años de ocultar tempestades bajo alfombras bordadas. Entre ambos se instala un aire frío, el tipo de distancia que no grita, pero corta. Don Pedro se marcha convencido de que el patriarca miente. Damián se queda con la certeza de que el Merino no se cansa de buscar incendios allá donde él mismo sopla brasas. En la casa de los Merino, el fracaso duele donde más escuece, en la sensación de no haber protegido lo suficiente. Joaquín y Gema vuelven molestos de su visita a los padres del agresor de Teo. Lo que esperaban como un diálogo se convierte en un muro de negaciones, excusas y medias sonrisas condescendientes. Teo, al escucharlos relatar la cita, contiene las lágrimas con una mezcla de vergüenza y rabia, como si se sintiera culpable por poner a los suyos en una batalla que no gana nadie. Digna los escucha en silencio y, cuando terminan, solo dice una frase que suena a promesa: de esto me encargo yo. No es un impulso, es una decisión. En la cantina, el desorden de Gaspar va tomando forma de pozo. Saca del bolsillo la carta de Manuela que había arrojado sin mirar el día anterior. La alisa con manos torpes, lee despacio y, por un instante, algo se ablanda. Pero el dolor mal curado es terco. Cierra los ojos, respira hondo y asume que lo suyo fue demasiado profundo como para reconvertirse en amistad. Cuando por fin la ve, le habla con honestidad áspera. Le agradece la carta, le reconoce el valor, pero le dice que no puede. Que intentar ser amigos ahora sería como pasearse a diario por la zona cero del corazón. Manuela aguanta, asiente, y solo cuando se queda a solas permite que el cuerpo se le caiga un segundo contra la puerta. A esa misma hora, Begoña intenta trabajar en el dispensario con el piloto automático,
pero la mente no siempre obedece. Gabriel aparece con su cortesía habitual y se encuentra con una barrera que no esperaba. Ella, distante, le responde sin frialdad, aunque con una reserva clara. Él cree que es por lo que dijo Andrés, por la mancha reciente del perdón público, y se apresura a justificar posiciones, a proteger su imagen de hombre herido pero recto. Begoña, cansada de disfraces ajenos y propios, corta la escena con una confidencia que no busca compasión sino verdad. Su miedo no nació ayer ni anteayer. Lleva mucho tiempo dormido a su lado desde su tormento con Jesús. La aterra equivocarse otra vez en el amor. Lo dice con la voz baja, sin dramatismo, y ese tono humilde tiene más peso que cualquier arenga. Lejos del dispensario, Raúl cierra un ciclo. Se despide de Chema, que emprende un nuevo viaje. La escena es sencilla, sin aspavientos, pero en esa brevedad hay una nobleza discreta. Cuando la gente se va sin puertas rotas, el adiós tiene menos ruido y más verdad. Poco después, Raúl se cruza con Teo y, al saber que el niño está siendo acosado y que hablar con el director no ha servido, decide enseñarle a pelear. No a golpear por golpear, sino a defenderse, a reconocer cuándo alzar la guardia, cómo colocar los pies para que el miedo no le coma el equilibrio. Esa tarde, en el patio trasero, la dignidad de Teo aprende a respirar por los puños sin perder el aire del corazón. El secreto que llevaba años buscando su grieta elige por fin por dónde salir. Irene reúne valor y le confiesa a Cristina que José es su padre biológico. Hay silencios que suenan más altos que un grito, y el de la joven llena la habitación con una mezcla de sorpresa, vértigo y una punzada de alivio por entender gestos que hasta ayer parecían caprichos del destino. Más tarde, Cristina se lo cuenta a Luis. Él hace lo posible por consolarla, y es entonces cuando aparece luz, ve la cercanía, y una incomodidad íntima, casi inevitable, le cruza el rostro. No hay escándalo ni reproche, solo ese pequeño pinchazo que sienten los celosos cuando aún aman y el mundo insiste en colocarles espejos nuevos. Para colmo, Luis, absorbido por el torbellino, olvida que había quedado a cenar con su mujer, y ese fallo de memoria pesa más de lo que admite. De vuelta en la casa grande, María hace un anuncio que se escucha como un disparo de salida en una carrera nueva. Quiere dejarse asesorar por Gabriel en la gestión del patrimonio de Julia. Damián lo celebra. Ve en aquella alianza un ahorro de problemas y una oportunidad de tener a Gabriel en una posición útil y controlada. Lo que no ve, o no quiere ver, es que el abogado ya no necesita puertas abiertas. Lleva tiempo dentro, caminando por los pasillos silenciosos del poder blando. Sin hacer ruido, otro frente se enciende en la sombra. Don Pedro se cita con José y lo amenaza con la frialdad de quien está dispuesto a empujar a un hombre al borde si con ello protege lo que considera suyo. Le exige que se vaya, que no se acerque ni a Irene ni a Cristina, que deje atrás esa vida como si fuera un abrigo viejo. La advertencia tiene la contundencia de una sentencia. José, que ya vivía dividido, sale del encuentro con la sensación de que el suelo se ha estrechado tanto que caminar es, en sí mismo, un acto peligroso. Con la tarde cayendo, el dispensario se vacía y queda el zumbido bajo de las lámparas. Begoña ordena instrumental, aunque en realidad está ordenando pensamientos. Gabriel regresa, más suave, casi pidiendo permiso a cada paso. No trae el traje del letrado infalible, sino una versión menos blindada de sí mismo. No hay discursos, solo una escucha sostenida. La de él a los temores de ella, la de ella al modo en que él parece comprenderlos. Cuando por fin se miran sin guiones, Begoña reconoce que el pánico a repetir la historia con Jesús se ha convertido en su brújula rota. Gabriel, con un cuidado que sorprende, le propone algo simple. No prometer nada grande, solo estar. Dar un paso, y luego otro, sin precipicios. Mientras tanto, los Merino digieren sus derrotas pequeñas. Digna regresa con ese gesto de madre que ha decidido pelear en el terreno que haga falta. Gema y Joaquín, agotados por la impotencia, se sostienen el uno al otro sin demasiadas palabras. En la cantina, Gaspar se vacía de bravuconadas, como si la sinceridad de Manuela hubiera dejado al descubierto un cansancio más viejo que su rabia. Y en la casa de los de la Reina, María repasa mentalmente la agenda del día siguiente, asumiendo que atar el patrimonio de Julia a la pericia de Gabriel es, de momento, la mejor jugada disponible. La noche cae como una manta densa. Begoña no huye, no esta vez. Hay decisiones que no se toman con la cabeza en alto, sino con el miedo temblando en las manos, y aún así son decisiones. En la intimidad, tras muchas vacilaciones y con la respiración todavía trenzada de recuerdos que duelen,
Begoña se atreve a dejar que la piel diga lo que el corazón no sabe si puede. Gabriel, lejos del triunfalismo que algunos le atribuyen, se mueve con una delicadeza inesperada, como si supiera que, más que una victoria, lo que tiene entre los brazos es una confianza prestada. No hay fuegos artificiales ni música grandilocuente, solo dos personas tratando de no romperse. Para Begoña, esa primera noche de pasión no nace de la euforia, sino de la valentía de abrir una puerta que creía clausurada para siempre. Para Gabriel, es el cierre perfecto de un día en el que todas sus piezas han caído donde quería, pero, por primera vez en mucho tiempo, su mirada no brilla de cálculo, sino de algo que podría confundirse con ternura. Afuera, la colonia duerme sin saber que, mientras ellos dos se encuentran, otras ausencias empiezan a formarse en el horizonte. Porque en este lugar nada es gratis. Cada noche de amor arroja una sombra, y el jueves traerá la más inquietante de todas. Capítulo 372, jueves 14 de agosto. José desaparece. La mañana del jueves amanece con un aire denso, como si el calor del verano y las emociones acumuladas de los últimos días hubiesen formado una nube invisible que pesa sobre todos. Begoña, todavía con el eco de la noche anterior latiéndole bajo la piel, abre los ojos con una mezcla extraña de satisfacción y miedo. La intimidad con Gabriel había roto una barrera que ella creía infranqueable, pero, en cuanto la luz entra por la ventana, sus viejos fantasmas se cuelan también, recordándole que en el amor siempre ha caminado sobre cristales. Gabriel lo percibe, tal vez por eso, mientras la observa desde el otro lado de la habitación, elige un gesto calculado, contarle una historia falsa, tejida con la precisión de quien sabe disfrazar la mentira de confesión. Le habla de un amor pasado que le rompió el corazón, de una herida que lo obligó a levantar murallas. En su narración hay pausas estratégicas, silencios que invitan a la compasión. Y aunque Begoña no lo note, esas palabras son la primera piedra de un muro nuevo. Un pretexto para tomar distancia, para hacerla creer que necesita tiempo cuando, en realidad, es él quien está marcando el ritmo. María, que siempre lee entre líneas, no tarda en notar ese retroceso. No se lo reprocha, pero le aconseja algo que suena a sugerencia inocente y es, en realidad, un movimiento calculado, ganarse el favor de Luz. Con ella de su lado, el camino hacia Begoña será más fácil, menos expuesto, y Gabriel no desperdicia oportunidades de trazar rutas alternativas hacia sus objetivos. En otro rincón, Luz arrastra una inquietud que no logra disimular. La complicidad que ha notado entre Luis y Cristina no es un espejismo. Hay miradas, gestos, una cercanía que no entiende del todo, pero que le basta para encenderle la alarma. Decidida a despejar dudas, aborda a Luis en busca de respuestas. Él, intentando tranquilizarla, le explica la complicada situación por la que atraviesa Cristina, suavizando los bordes para que su esposa no vea más de lo que él quiere mostrarle. Luz asiente, pero la espina sigue ahí, clavada en un rincón de su pensamiento. Mientras tanto, en el mundo de Fina y Marta, la vida parece ofrecer un respiro. Marta anima a Fina a aceptar la propuesta laboral de Pelayo. Fina, que aún duda de sus propias capacidades, siente que el apoyo de Marta es el empujón que necesitaba para decidirse. Cuando por fin acepta, Marta agradece a Pelayo el gesto que ha tenido. Después de la crisis que supuso la pérdida del bebé que nunca llegó, la armonía entre ellas empieza a recuperar su brillo. En casa de los Merino, Teo guarda para sí un nuevo secreto. Raúl le está enseñando a defenderse. Ese aprendizaje clandestino, que mezcla disciplina con cierta dosis de picardía, le da una confianza que en la escuela le había sido arrebatada. Esa mañana, aprovechando que está solo, va a casa de Raúl para empezar las primeras clases de forma más intensa, como si en cada golpe contra el saco pudiera expulsar la humillación acumulada. Cristina, por su parte, ha tomado una decisión firme. Quiere enfrentar a su padre biológico. Sabe que José guarda verdades que solo él puede contarle y quiere escucharlas de su propia voz. Se arma de valor, incluso pide a Irene que la acompañe, pero la negativa de esta es rotunda. Irene todavía se debate entre el rencor, el miedo y la necesidad de protegerse a sí misma. Gabriel, mientras tanto, sigue tejiendo su red de influencias. Consigue que Tasio tenga una fuerte discusión con Andrés, envenenando el terreno entre ellos. Y cuando María le revela a Andrés que Gabriel y Begoña han pasado la noche juntos, la herida se convierte en una herida abierta. Andrés, ya resentido, siente cómo la humillación se mezcla con celos y rabia,
ingredientes que solo sirven para que Gabriel lo mantenga a la defensiva. En la fábrica, Luz detecta algo inquietante. Varios trabajadores presentan los mismos problemas respiratorios. La coincidencia es demasiada para ser ignorada. Podría tratarse de una epidemia, y la urgencia de tomar medidas es evidente. Luz, siempre consciente de su responsabilidad, empieza a preparar un plan para atajar el problema antes de que crezca. Y cuando el día parece ir cerrando sus frentes abiertos, Irene da un paso inesperado. Cambia de opinión y decide acompañar a Cristina a ver a José. La determinación de ambas contrasta con el vacío que encuentran. José no aparece. No hay carta, no hay recado, no hay rastro. La silla vacía y el silencio en el lugar pactado son más elocuentes que cualquier explicación. El desconcierto se instala en sus rostros, pero en el fondo las dos saben que en este juego las desapariciones rara vez son accidentales. La tarde se apaga con una sensación de que algo se ha roto sin hacer ruido. Begoña, Luz, Andrés, Irene, Cristina. Todos sienten que, de un modo u otro, la estabilidad se les escapa de las manos. Y mientras tanto, en las sombras donde Gabriel y don Pedro mueven sus piezas, la ausencia de José podría no ser más que el principio de una jugada mucho más oscura.